El land art es una tendencia del arte contemporáneo que utiliza el marco y los materiales de la naturaleza, usando desde madera, piedras, rocas, hasta arena y tierra. Esta expresión de origen inglés se ha traducido también como arte de la construcción del paisaje, o arte terrestre. Generalmente, las obras se encuentran en el exterior, expuestas a los elementos y sometidas a la erosión natural. De esta manera, algunas desaparecieron, quedando de ellas solo el recuerdo fotográfico. Las primeras obras se hicieron en los paisajes desérticos de los Estados Unidos, a finales de 1960. La finalidad de este arte es producir emociones plásticas en el espectador que se encuentra delante de un paisaje determinado. El principio fundamental del land art es alterar el paisaje con un sentido artístico, para producir el máximo de efectos y sensaciones al observador. Se busca reflejar la relación entre el hombre y la tierra, el medio ambiente y el mundo, expresando al mismo tiempo el dolor debido al actual deterioro ambiental del clima existente. El soporte y el material es el propio paisaje existente, tanto urbano como rural, ya sean montañas o desiertos. Su principal técnica es la instalación en el paisaje, en donde sus trabajos llegan a interactuar con el medio ambiente, modificando una fracción del paisaje. Los artistas del land art corrigen la topografía cavando zanjas grandes, cimas o surcos. Hacen grandes movimientos de tierra usando excavadoras o camiones oruga. Construyen enormes rampas o embalan edificios o rocas enormes. Distribuyen colorantes en playas o desiertos. Pintan árboles o rocas. Algunos, como Richard Long, simplemente caminan una y otra vez, con la finalidad de marcar un camino, o incluso colocan rocas pequeñas o algas de tal manera que forman espirales. Con el land art, el hombre deja su huella en la naturaleza, estructurando un nuevo paisaje bajo su sensibilidad y su capacidad de interpretación de la misma. La obra resultante es mucho más efímera que la resultante del arte convencional. De ahí que se fotografía o se recoge en planos, bocetos o grabaciones audiovisuales. Goldsworthy nació en 1956, en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Más allá de que su trabajo está documentado por fotografías, es un escultor. Sus esculturas existen en tres categorías principales: las efímeras, las permanentes y las de exposición. Los temas principales de las obras de Goldsworthy son movimiento y cambio, energía y luz, crecimiento y descomposición, el paso de las estaciones y el papel del ser humano en la naturaleza. Los materiales principales de este artista son carámbanos de hielo, ramas y arcilla. Robert Smithson nació en Nueva Jersey, en 1938. Estudió pintura y dibujo en la ciudad de Nueva York. Se inscribió en la Escuela del Museo de Brooklyn, en 1956, después de diplomarse en la Liga de Estudiantes de Arte. Comenzó a trabajar en lugares suburbanos, donde sus obras eran gigantescas, construidas con la ayuda de máquinas industriales, lejos de la población. Su obra más conocida posiblemente sea la Spiral Jetty, creada en abril de 1970, en el Gran Lago Salado, en Utah. En 1973, Robert Smithson falleció en un accidente de aviación. Walter de Maria nació en Estados Unidos, California, en 1935. Desde su instalación en Nueva York, a comienzos de 1960, ha realizado obras pertenecientes no solo al land art, sino que también al minimalismo y al arte conceptual. Una de sus obras más destacadas es Campo de Relámpagos, realizada en el desierto de Nuevo México,
Está compuesta por 400 postes de acero inoxidable. Estos miden 6 metros de altura y se encuentran clavados en el suelo. Durante las grandes y frecuentes tormentas eléctricas de aquel desierto, esos postes atraen a los rayos como si ese poderoso imán se tratase. Nancy Holt fue una de las pocas mujeres de la primera generación perteneciente al Land Art. Nació en 1938 en Massachusetts, en una aislada población de Worcester. Sus trabajos atraen al espectador, caracterizándose por una relación íntima de la obra con el espacio, que se manifiesta entre otras cosas por la elección de los materiales. Los túneles solares es sin duda alguna la obra más conocida de Holt. Conformada de 4 tubos de cemento armado, dispuestos en forma de aspas sobre una superficie de más de 160.000 metros cuadrados, en medio del gran desierto de Basin, a las afueras de la ciudad de Lucin, en Utah. Las diagonales formadas por los tubos miden más de 26 metros, con más de 15 metros de separación entre cada tubo. Cada uno de estas pesa 22 toneladas y cuenta con una longitud aproximada de casi 6 metros, con un diámetro aproximado de 3 metros. Holt marcó las posiciones anuales extremas del Sol en el horizonte, alineando 4 enormes túneles de cemento con los ángulos del amanecer y el atardecer en los 2 solsticios del año. Cada uno de los 4 túneles están perforados en su mitad superior según el patrón de distintas constelaciones: Dragón, Perseo, Paloma y Capricornio. La obra se enmarca en el fondo de lo que fue el histórico lago Bonneville, el cual se fue secando a través de los siglos, dejando una zona completamente aislada y remota, aunque fácilmente accesible al público. Richard Long nació en Bristol, Inglaterra, en 1945. Estudió en la Escuela de Arte de Londres. Su obra está relacionada con las prácticas del Land Art desde mediados de la década de los 60. Una de sus primeras obras fue llamada Una línea hecha al caminar de 1967. Establece lo que será la identidad de su obra: la relación intimista con la naturaleza a escala humana, desde implicaciones individuales. El método que mejor define su trabajo es el acto de caminar. En su obra no existe la idea de producir cambios o alterar el paisaje. Simplemente deja su huella. Sus creaciones se convierten en una señal que contribuye a redefinir el orden del mundo. En sus obras abundan las figuras geométricas, como líneas rectas y círculos, utilizando en la gran mayoría de ellas rocas y maderas. Nicolás García Uriburu nació en Buenos Aires, Argentina, en 1937. Además de ser un representante del Land Art, es un gran artista plástico y arquitecto. La primera experiencia de gran tamaño del Land Art la realizó Uriburu en junio de 1968, durante la Bienal de Arte de Venecia, donde coloreó de verde las aguas del Gran Canal de casi 3 kilómetros, como protesta por la polución de sus aguas. En la obra de Uriburu está clara su preocupación por todos los temas del medio ambiente, y ya sea desde sus intervenciones en la naturaleza, pinturas o acciones sociológicas, su mensaje es alarmante. Son innumerables sus coloraciones de las aguas de todo el mundo, los manifiestos contra la tala indiscriminada de la Amazona, o las plantaciones de árboles en distintos puntos del planeta.